Aquí mi esposa va a leer hoy el devocional del día de hoy. Dios a nuestro favor. Dios a nuestro favor. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando llegamos a la fe en Jesucristo y las cadenas del pecado son rotas, varias cosas se vuelven verdad de inmediato sobre nosotros. Somos transferidos de la muerte a la vida y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Somos colocados en su familia, somos redimidos, transformados y vueltos a nacer. El pecado ya no reina en nuestra vida, sin embargo, sí permanece en nosotros. Al confiar en Cristo, no estamos viviendo una vida de comodidad en la que somos exentos de los ataques del enemigo, ni de las sutiles tendencias de nuestro propio corazón. En cambio, desde el momento de la conversión hasta el momento de ver a Cristo y ser hecho como Él, el cristiano participa en una guerra continua e irreconciliable contra la tentación. La Escritura está llena de advertencias sobre la tentación. Esa atracción hacia pecar y hacia el mal que todos experimentamos. La tentación no es simplemente la seducción de locuras o actos impensables, sino el impulso de tomar las cosas buenas que Dios nos ha dado y usarlas o malversarlas de manera pecaminosas contra Dios. En cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, alude a esta sutileza del pecado cuando Escrútupo exhorta a su aprendiz, iniciar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo, es decir, Dios, ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. La escritura es clara en que Dios nunca es y no puede ser la fuente de la tentación. Cuando Santiago dice que Dios no tienta a nadie, fundamenta su afirmación en el carácter de Dios. Él no puede tentar a otros al mal porque él mismo es invulnerable a él. Tentar a otros al mal requeriría un deleite en el mal que Dios no posee. La palabra traducida como tentar también puede ser traducida probar. Por lo tanto, cuando nuestra naturaleza caída convierte una tentación en pecado, también se trata de una prueba que puede fortalecer nuestra fe. Cuando enfrentamos un tiempo de pruebas que Dios permite, debemos recordar que su propósito no es nuestro fracaso, sino nuestro beneficio. El diablo anhela que fallemos, pero Dios anhela que salgamos victoriosos. Él está a favor nuestro y mueve todas las cosas, incluso las pruebas y las tentaciones para nuestro bien. Así que, ¿contra qué tentaciones luchas o te rindes? De manera regular, aprende a verlas como tentaciones, pero también como oportunidades, como momentos para escoger la obediencia, para agradar a tu Padre, para creer en semejanza a Cristo, para crecer en semejanza a Cristo, para ganar una victoria en su guerra continua. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces hoy, familia, a hablar de la tentación. Y en ese mismo libro, C.S. Lewis escribe que Satanás, a Escrótopo, hablándole a su sobrino, dice que todos los placeres son inventados por Dios, que ellos, por más de que han tratado de inventar alguno, no han podido, y que finalmente el objetivo es hacer que nosotros caigamos
en modos en los cuales Él ha prohibido. Entonces, hoy vamos, que el Señor nos guíe para entender un poco más cómo funciona esto de la tentación y cómo en su dependencia podemos librarnos de ella. Vamos a iniciar con el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, y dice: ustedes son de su padre el diablo, los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En esta porción de la palabra de Dios, el Señor está hablando puntualmente a estos fariseos que lo aborrecían, que lo detestaban. Y hoy le está hablando a todos aquellos que no creen en Él, que lo aborrecen, a los impíos. Es decir, para quien no hay esperanza con respecto al pecado. ¿Quiénes son los hijos de pecado? ¿Quiénes son los que naturalmente son los deleitadores en, en todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios? Definitivamente los impíos. Entonces, tenemos en el escenario de este lado de la eternidad dos tipos de seres humanos. Los seres humanos que son hijos de Satanás, que se deleitan en lo que Satanás se deleita, que Satanás es su padre, y los hijos de Dios, quienes se deleitan en lo que se deleita su padre. Entonces, en ese orden de ideas, si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos, si tus amigos son no creyentes, para ellos no hay esperanza. Siempre van a dar de lo que tienen, siguiendo los deseos de su padre el diablo. Van a dar rienda suelta a las concupiscencias de su corazón. Es decir, lo que nosotros éramos y en la posición que nosotros estábamos antes que el Señor nos llamara de la banca a la titular, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, esa es la realidad. Sin embargo, hay algunos hijos, y lamentablemente cada día aumenta ese porcentaje, que se comportan como impíos con respecto a la tentación y al pecado. Y el Señor nos da la solución de una, y nos habla del Evangelio. ¿Quiénes éramos? Pecadores, condenados al infierno. ¿Y qué fue lo que hizo Él? Absolutamente todo. Nuestro hermano Juan nos explicaba el otro día que nosotros lo único que pusimos fue nuestro pecado, no más, y no voluntariamente. Entonces, en ese orden de ideas, es como un cerdo y tú le pones al frente comida podrida y lavaza y todo lo demás, y una palomita y tú le pones al frente pepitas de alguna semilla. Y entonces el cerdo naturalmente va a ir a revolcarse en esa suciedad, en esa porquería, y se va a deleitar en ella. Y la paloma naturalmente va a comerse sus pepitas. Entonces, en ese orden de ideas, hay una naturaleza que predomina en los hijos de desobediencia. Y hay otra naturaleza. Para que el cerdo ya no vaya a comer esa lavaza, debe pasar algo. Debe cambiarse su naturaleza para que ya no prefiera eso que prefería antes. El pastor John Piper nos ayuda un poquito en acomodar hoy nuestro piso y nuestra pista de despegue. Y él pone en uno de sus libros acerca del pecado una conversación entre un acusador y el cristiano. Entonces el acusador nos dice a nosotros, nos dice: muchacho, ríndete, no hay remedio. Es una batalla que ya has perdido, hablando del pecado, dice el acusador. Y nosotros, tú y yo, los 38 que estamos aquí y los que nos puedan ver en algún momento, respondemos: tienes razón, responde el cristiano.
Quizás simplemente soy un cristiano nominal, de nombre. Es evidente que no amo a Dios como se espera. Estoy seguro de que nunca saldré de esta batalla, al menos vivo. Y John Piper hace un comentario a propósito de eso. Dice, mientras hombres y mujeres jueguen el papel de la víctima, como si el pecado, cualquiera que fuere, ponle el nombre que quieras, eh, sexuales, de la ira, de posponer las cosas, el que tú quieras, ponle el nombre ahí. Mientras hombres y mujeres jueguen el papel de la víctima, como si el pecado, cualquiera que fuere, fuera un enemigo omnipotente, ellos fueran indefensos, están perdidos. Mientras nosotros estemos en el papel de la víctima, mientras nosotros estemos en Romanos capítulo 7, versículo 21, que dice lo siguiente: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y para algunos de nosotros, pareciera que la Biblia y la revelación de Dios se acabara en Romanos 7. Miserable de mí, pobrecito. Es que el pecado, es que, mire, hay un pecado remanente y, y, y pobrecito, yo lucho, pero no, es que es muy difícil. Y todos los días nos repetimos la misma historia. Lo que Pablo quiere aquí simplemente es que seamos conscientes de una verdad y que si la experimentamos, estamos bien. Es decir, si tú tienes esa dicotomía, si tú tienes esa conciencia de que quieres ir a la derecha, pero hay algo que te llama a la izquierda, de que quieres ir hacia adelante, pero hay algo que te lleva para atrás, vas muy bien. Es decir, esa naturaleza, ¿se acuerda? El cerdo iba y se revolcaba allá y estaba bien, estaba tranquilo. Y cuando el Señor llega, pum, le cambia esa naturaleza y ya quiere más bien un filet mignon, ya quiere más bien un steak espectacular o el plato que tú quieras, se lo quiere comer porque hay una nueva naturaleza. Y el experimentar eso de Romanos 7 precisamente es una muestra de que sí estamos por el camino, de que esa orden que Él nos da de analícese, mírese usted mismo, es una realidad y que el pecado realmente nos está estorbando, nos está molestando. Entonces, nosotros nunca antes, o sea, ¿recuerdan cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Antes no habíamos combatido el pecado. Nunca antes habíamos deseado someter nuestra carne. O sea, es algo nuevo. Es una sensación nueva. Y obviamente, hay una renuencia, algo que el cuerpo dice, no, 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 no. Y aquí entra un poquito una enfermedad que tuve hace unos años que se llama Guillain-Barré, y lo que hace es como apagar el cuerpo, ¿sí? Te deja sin caminar, sin moverte, y luego tienes que volver a aprender todo. Entonces el cuerpo está como si nunca hubiera caminado algún día, como si nunca hubiera cepillado algún día, como si nunca me hubiera puesto encima ropa algún día. Y cada vez que iba a dar un paso, cada vez que me iba a poner alguna prenda de ropa, era un rechazo, pero brutal. O sea, no aceptaba esa nueva experiencia, esa nueva emoción, esa nueva sensación. Y exactamente es lo mismo con la lucha contra el pecado. Nuestro cuerpo, esto, está acostumbrado a deleitarse en el pecado. Pero cuando comenzamos a entrenarlo y mucho entreno y mucho entreno y mucho entreno y mucho entreno, él va cediendo, él va cediendo. Y entonces ya me podía poner una camiseta y no me desmayaba. Ya me podía poner los boxer y no me desmayaba. Unos zapatos y no me desmayaba. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento. Es como cuando a un niño no le enseñas modales
y entonces en la mesa es brusco, en general no socializa correctamente. Cada día se ve esto con mayor cantidad de estos comportamientos y es más fácil ponerle un celular o ponerle el televisor para que resuelva el problema que sentarse a entrenarlo y a decir, dígalo y repítalo y vuélvalo a decir y vuélvalo a repetir. Se va como a parar, como el animalito que va y no se quiere mover y usted lo jala y lo jala y lo jala que hasta que en algún momento, ¿sí? Entonces, para que diga, sí, Señor, hay rechazo. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Esfuerzo, valentía, paciencia, castigo, repetición y sobre todo obedecer y confiar en quien lo dice. Van sometiendo la voluntad en ese camino. Entonces, gracias a Dios, no es una lucha que nosotros vayamos a dar en soledad, solitos, porque es que a veces pensamos que es que el Señor nos trajo por gracia y nos dejó ahí tirados. No. Juan capítulo 15, ¿qué dice? Separados de mí, ¿qué? No podemos hacer nada. Y esta batalla, separados de Él, como cualquier otra cosa, separados de Él, absolutamente nada. Cuando nosotros vemos el pecado con nuestros ojos, con nuestros pensamientos, pues lo único que tenemos que decir es miserable de mí, pobrecito de mí, y ay, ay, ay. Pero cuando lo vemos a través del lente de la palabra de Dios, uff, vamos de paseo. Primera de Corintios 9:26 dice lo siguiente: por eso, en el escenario de que Pablo ya estaba diciendo, mire, yo he hecho lo que tenía que hacer, les he predicado el evangelio, sangre de ustedes no tengo por ningún lado, porque al que vi le prediqué, el que se me pasó por enfrente, le presenté el evangelio, o para el cielo o para el infierno, hice lo que tenía que hacer. Y dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y en otra versión dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Recuerdan algo que dice el Señor? Si quieres seguirme, ¿qué hay que hacer? Es una orden. Si quieres seguirme, ¿qué hay que hacer? Toma tu cruz. ¿Estás dispuesto a morir por esta verdad, por lo que has aprendido, por ese Dios que conoces, por ese Jesús que fue a la cruz? Y segundo dice, niégate a ti mismo. Y ese negarse a sí mismo es lo que Pablo llama disciplinar a mi cuerpo como lo hace un atleta, entrenarlo para que haga lo que debo hacer. Niégate a ti mismo. Me encanta hacer eso. ¿Ofende a mi Dios? No. ¿El cuerpo se va a resistir? Sí. Pero tú vas a repetirlo y vas a repetirlo en la asistencia del Espíritu Santo y vas a repetirlo y vas a ver cómo, cómo, cómo la noche se vuelve día. Entrenamiento. Así como se somete la voluntad de un niño, así se somete esa naturaleza muerta y vencida que Pablo describe en Romanos 7. Ese cerdo, mis hermanos, ya no está. Ya no está. Es como cuando a alguien le cortan el brazo o la pierna, que todavía cree mentalmente que está allí. Eso dicen los psicólogos y los mismos que han sufrido por esa situación. Ellos piensan que todavía está ahí, pero ya no está. Y ellos hacen como si estuviera ahí, pero ya no está. Entonces, es ¿te sentías cómodo con el pecado? ¿Era tu naturaleza? Ahora ya no es. Ahora ya no es lo natural, ahora ya es antinatural. Y ese antinatural te va a producir algún tipo de incomodidad y de molestia. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces mira lo que tú y yo éramos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ello. Esa era nuestra lavaza. Allá nosotros nos revolcábamos y estábamos bien. Íbamos derechito al lago que arde con fuego y azufre, felices. Íbamos derechito al cadalso, sin problema, contentos, pensando que este es vivir la vida, este es vivir bueno, como dice alguien por ahí. No, no, esa naturaleza ya se cambió. Y entonces, gracias a Dios, nuestros pastores nos enseñan
que está Romanos 7, pero antes estaba Romanos 6 y después está Romanos 8. Entonces, si Romanos 7 no lo entiendes, entonces vas a Romanos 8 y si no lo entiendes te vuelves a Romanos 6 y si no lo entiendes lees el libro completo y si no lo entiendes miras otros libros y si no lo entiendes miras la palabra de Dios completa porque ella se autoexplica, no es de interpretación personal. Es por eso que es autosuficiente, porque no necesita de nada y el Espíritu Santo solamente te alumbra para que tú unas esto con lo que está acá, esto con lo que está atrás, esto con lo que está completo y puedas revisar absolutamente todo en asistencia de Él. Pero dice, esfuérzate y sé valiente, siéntate a leerla, siéntate a escudriñarla, siéntate a hacer lo que tienes que hacer. Y entonces, gracias a Dios, Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, sí, está tácito allí, piensan en las cosas del espíritu. Entonces, esta batalla se comienza a reducir en un problema mental. ¿Cuáles son los pensamientos que tú tienes? Y allí comienza a estar el punto de diferencia entre tentación caer y tentación resistir. ¿Cuáles son los pensamientos que tienes tú? Y el otro día hablamos es de qué estás lleno. Es algo que va como muy en sintonía a eso que hemos hablado. Porque dice el Señor, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Entonces, ¿cuál es tu tesoro? ¿Lo que dice Gálatas 5:19 o lo que dice Romanos 8? Que ya te deleitas, piensas en las cosas del Espíritu. Mira lo que dice Santiago 1:13 y lo leímos en nuestro inicio devocional. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Es decir, hay una mujer semidesnuda que cada vez más aparecen más a la derecha, a la izquierda, en cualquier otro lado. ¿El problema es esa mujer desnuda o semidesnuda? No. El problema es la laxivia que hay en tu corazón que hace que mires a esa mujer. Porque, ¿qué dice Job? Él dice, no, mire, yo hice un negocio con mis ojos y no miré a ninguna virgen, a mi esposa solamente. O sea que si uno lo hizo, cualquiera lo puede hacer. ¿El problema es la botella de licor? No. El problema es la adicción que hay en el corazón, que hace que esa botella de licor se vuelva mala. El problema es la toalla que está en el piso, los zapatos mal puestos o los platos sucios. No. El problema es ese soberano, ese rey que está aquí metido en el corazón que quiere que el resto del mundo haga su voluntad como él quiere y como a él le apetezca. Entonces, el problema no está allá afuera, el problema está aquí. ¿Qué es lo que te apasiona? Y lo que te apasiona tiene que ver con lo que tú piensas, con lo que tú tienes en tu mente. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, lo que yo pienso me hace desear algo y eso que yo deseo es lo que me hace actuar. Es lo que dice la palabra de Dios. Concupiscencia, y vamos a oír, si Dios permite, porque yo también estaba como en esa ignorancia a propósito de esta palabra. Concupiscencia significa un deseo apasionado, pero no necesariamente es negativo. No, dice un fuerte deseo. Puede ser malo o bueno, dependiendo del objetivo que está detrás de él. Es decir, si tú te deleitas o si tus pensamientos son en el espíritu, ese deseo va a ser glorificar a Dios. Esa concupiscencia, ¿sí? Que hay en tu corazón, ese deseo va a ser glorificar a Dios. Pero si tus pensamientos están en yo me llamo, en no sé, Rigo, no sé, y no es que esté mal verlo, pero si nos quita el tiempo para poder deleitarnos y conocer a nuestro Señor, bueno, pues de eso es lo que va a estar lleno tu corazón. Y en últimas, ese apasionamiento va a estar dirigido hacia eso. Dios creó el corazón humano con capacidad para desear y apasionar anheladamente a Él y a su justicia.
Es decir, apasionarse con Él, por Él y en Él. Acuérdese, esa naturaleza de cerdo que nos deleitábamos en lo que leímos ahorita, ya se cambió, ya no existe. Y mientras te convences, ese es el bendito proceso del cual hablan muchísimo. Es que estoy en el proceso de perdonar. Ayer nuestro hermano nos hablaba, estoy en el proceso de perdonar. Llevo 20 años como creyente y estoy en mi proceso. ¿Cómo? ¿Qué? No, eso viene de lo más profundo del infierno, eso es de Satanás, que te hace pensar así, porque ya tú no eres ese que se deleita en el pecado, eso dice la palabra. Pero si no le creemos al que lo dice, pues que si no lo conocemos, pues es complicado. Mira lo que dice el Salmo 42:1, es bellísimo. Y tú lo has leído, tú lo conoces. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así claman por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es sublime. Y es el corazón de un hombre. Y si es el corazón de un hombre, es tu corazón. Tu corazón puede llegar a eso. Allí, en asistencia del Espíritu Santo, ya no estás solo en este proceso. Ya no eres el pobrecito. No. El que es débil, diga fuerte soy, porque tenemos al fuerte. Y acuérdese, así, el otro día hablamos, comenzamos por la fe y terminamos por las obras. No, 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 no. Comenzamos por la fe y seguimos por la fe. Él es el que hace todo. Yo simplemente obedezco. Él me dice, párese ahí, haga así, y yo me paro ahí y hago así. ¿Qué va a pasar? Lo que él diga que va a pasar en su palabra. Punto. Sencillo. Mira lo que dice el Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, aquí y luego sale. Eso es simple, es mental, batalla de pensamientos. Por lo tanto, en Cristo Jesús, cada vez que haya una tentación, mi hermano, tú eliges. Es sencillo, cada vez que has pecado, tú has elegido pecar voluntariamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza del cerdo ya no la tenemos. Ya nosotros podemos decir no. El Señor dice, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces. ¿Sabe lo que significa eso? Que antes de ser ofendidos ya la ofensa debe estar perdonada. 0.2 veces por segundo, por milésima de segundo. O sea, es que yo no puedo perdonar. Claro, tú no puedes perdonar. Estoy totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Y yo tampoco. Pero en Él, ¡uf! Sin problema. Señor, Padre Santo, ayúdame. No quiero perdonar. Mi corazón está herido, pero tú dices que voy a perdonar, ten misericordia de mí y ayúdame. Y él dice, la paz que sobrepasa cualquier entendimiento llegará a tus corazones. Sencillo, doblegando tu naturaleza, siendo honesto con el Señor, siendo honesto contigo mismo, dejando de repetir las mentiras que Satanás te dice allá afuera. Entonces, en ese orden de ideas, y al final vamos a ver un versículo que nos cierra de una manera espectacular esto que estoy diciendo aquí. Y luego, Romanos 8 otra vez. Pero estamos Romanos 7, pobrecito de mí, pero ya entendimos que era una marca de que vamos por el camino. Si estoy entendiendo eso, estamos bien. Ahora, en Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Es decir, y Pablo lo refuerza después diciendo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Mi hermano, es entrenar, es hacerlo, es ir al gimnasio de nuestro Señor y sentarse en su palabra y meditar en su palabra y abrazar esas verdades y decirle, Señor, nada de esto lo puedo hacer si tú no haces que yo lo haga. Ayúdame, ten misericordia, mi hermano, porque la gloria es para Él. Porque el día que tú digas, pude perdonar, soy perdonador. No, 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 ya perdimos. Ahí ya no hay esperanza. Pero cuando tú digas, de la única manera que pude perdonar fue cuando el Señor me mostró y me dio eso para poderlo hacer,
La gloria es para Él. Gloria a Dios. Porque la posición que tienes en Cristo, mi hermano, y el Espíritu Santo que vive adentro de ti, te lo permite hacer. La nueva naturaleza que tiene te da, escúchame bien, el honor y el privilegio de decirle no al pecado, no a la tentación, porque es la tentación. Acuérdense, yo estoy aquí en el computador y ¡prum! Me sale la muchacha mostrándome lo que no me tiene que mostrar. ¿Qué hago? ¿Doy clic o cierro? ¿Quién elige? Cuando llega mi esposa y me enojo y grito, ¿quién gritó? Lo que hace Satanás solamente es adornar el escenario, es saber que aquí hay suciedad y basura, y él lo que hace simplemente es pintar el escenario. ¿Y qué haces tú? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Seguir esa vieja naturaleza del cerdo como si todavía tuvieras ese brazo o esa pierna? ¿O hacer lo que hizo Jesús? Centrarnos nuevamente en el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Dice, vete Satanás, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él dice, resiste a Satanás y lo irá de vosotros. Resiste. Él no lo dice píselo, Él no lo dice declárelo, Él no le dice dele cabezazos. No, Él dice resístelo. Y nos da las herramientas para hacerlo. O sea, no estamos solos en este proceso, mi hermano. Nunca. Pensamientos viejos por pensamientos nuevos. Y los pensamientos nuevos solamente vienen a través de la lectura juiciosa de la palabra de Dios, de estos medios de gracia que están aquí, de la meditación constante en la palabra de Dios, de la reunión con los hermanos, mi hermano. Si en nuestras congregaciones no existe esa coinonía, esa comunión, los dones que el Señor da a través tuyo, a través mío, no se van a, el cuerpo no va a funcionar. Es como si el corazón funcionara solo. No, usted quítele el páncreas, el hígado y lo demás, y el corazón, por más de que quiera funcionar, no va a funcionar, porque somos un cuerpo. Entonces, pensamientos nuevos, ¿sí? Entonces, mire, pensamientos nuevos. ¿Cuáles serían pensamientos nuevos? Beneficios de la redención, vida eterna. Entonces, ya el Señor me dio vida eterna. Perdón de los pecados, ya el Señor me perdonó los pecados. Justificación, libertad de la maldición de la ley, adopción dentro de la familia de Dios, liberación de la esclavitud del pecado, paz con Dios, morada permanente del Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, libertado, adoptado, reconciliado. Esos son los pensamientos que deben estar en tu mente permanentemente, en cada momento, en cada relación, en cada situación. No los anteriores, pero esfuérzate y sé valiente. Ya puedes decir no. Tú eliges, ya puedes decir no. Mira lo que dice en el 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás llena? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero a quien has enviado a Jesús. El deleite de vivir la vida eterna ahora es simplemente conocerlo a Él, y al conocerlo a Él, ya, mis pensamientos y mi concupiscencia del corazón va a estar centrada en deleitarse en Él, en desearlo a Él y en aborrecer lo que Él aborrece. Es simple, es sencillo. La vida cristiana no es un rompecabezas con unas figuritas así de chiquitas y tú tienes que estar allí 50.000 millones de tiempos. No, 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 no. No, es la palabra de Dios aplicada al diario vivir a través del Espíritu Santo. Esto no tiene ciencia, esto no tiene nada de místico, y me va a caer de encima. No, 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 no. Es una consecuencia de tu relación con tu Creador. Mira lo que dice Hebreos 11:11, me encanta. Sara, habla de Sara, la esposa de Abraham. Dice, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. O sea, Sara ya no podía tener hijos. Sara ya estaba seca. Y entonces mira lo que dice la palabra de Dios. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella no se centró en la promesa. O sea, ella no dijo, y yo voy a tener hijos aquí ya tan viejita, tan acabada. No. Él dijo, si el Señor lo dice, así va a ser.
Punto. Si mi Señor lo dice, así será. Y es sublime, mi hermano, sublime. El que entendamos, poder conocer a ese Dios y llegar al punto de decir, si mi Señor lo dice, así es. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Así es. Sométete como el Señor. Así es. Lucha contra tu pecado. Así es. Niégate a ti mismo. Así es, porque Él lo dice y punto. ¿A quién se debe someter la voluntad? ¿Tu voluntad y la mía? ¿Tu naturaleza y la mía? A Dios y su palabra. Por eso Él nos habla de ser esforzados y valientes. Porque solamente los esforzados y valientes. ¿Quiénes son los esforzados y valientes? Los que han sido rescatados de las tinieblas de la luz admirable, los que tienen el Espíritu Santo de Dios dentro, por quienes Jesucristo pagó en la cruz y derramó su sangre. Esos son los esforzados y valientes. O sea, tú y yo, mi hermano. Convéncete de eso. Entre más rápido terminamos los benditos procesos. Ya se acaban los procesos. Estoy en proceso de dejar de decir mentiras después de 15 años de conocer el Evangelio. ¡Wow! Wow, estás como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en lugar de 40 días a la estatura del varón perfecto. Efesios 6 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, hermanos, es un problema. El pecado se resume a los pensamientos y el Señor nos da la herramienta, salvación, el yelmo de la salvación. Entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? Primeramente, de la ira del Padre. O sea, el Señor, en el momento que llegáramos a su presencia, nos iba a castigar. Toda su ira iba a caer sobre nosotros. ¿De qué más nos salvó? De la esclavitud del pecado. O sea, ya no eres esclavo del pecado, entiéndelo, compréndelo. Dile al Señor que hoy te pueda dar la certeza de que ya no eres esclavo del pecado, de que ya esa ira no hace parte de ti, de que ya esa manera de mentir no hace parte de ti, de que ya esa laxivia no hace parte de ti, de cualquier pecado que tú tengas o de que estés lidiando con él, ya no es parte de ti, ya fue pagado en la cruz. ¿Por qué lo quieres seguir teniendo encima? Como en el progreso del peregrino, el Señor siempre con esa bolsa encima que no lo dejaba caminar, que no lo dejaba ponerse derecho hasta que vio la cruz, y cuando vio la cruz, eso se cayó, él no la tumbó, eso se cayó solo y ya puede levantarse y ya puede mirar a la cruz y ya podemos mirar como cuando Noé estaba en el arca, mirar hacia arriba, a ver cómo estaba, a ver qué estaba pasando allá afuera, porque la única manera de caminar es mirando hacia arriba, podemos caminar hacia adelante. Colosenses 3:5 dice, hermano, mi hermana, es una orden. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir. O sea, es una orden, no es si tú quieres, si tu proceso te lo permite. No, no, no. Haced morir, es una orden. Señor, no puedo. Perfecto. Ahí es donde te quería tener, allí. Ahí es el momento espectacular. Cuando tú dices no puedo, cuando tú dices, he intentado todo, he caminado el mundo entero y tú eres mi última opción, porque lamentablemente para muchos creyentes la última opción es nuestro Señor. Tenemos una deuda y vamos y tocamos 50,000 puertas, vamos a pedir 10,000 préstamos y cuando todo el mundo nos cierra, Padre, Señor, ayúdame. ¿A dónde está tu corazón? ¿Cuál es la posición de Dios en tu vida? La posición tuya delante de Él ya la sabe, tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Y el otro día hablamos de que cuando entramos a esas catedrales y a eso nos daba miedo, y ahora no nos da miedo porque somos hijos. ¿Y cuándo a un hijo le ha dado miedo y llegar a donde su padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si a tu hijo le da miedo hablarte, ahí pasa algo, ahí está pasando algo que no debe pasar. Pero naturalmente el hijo entra. Imagínese usted el dictador, más perverso. Le corten la cabeza, que le corten la cabeza, pero su hijo entra y él lo va a recibir con amor, con cariño, así sea perverso, porque es su hijo y tú eres hijo de Dios y él, cada vez que tú vas delante de él, te recibe con los brazos abiertos, quiere abrazarte, quiere consolarte, quiere darte la fuerza que tú necesitas.
pero ya nosotros decidimos, mi hermano, ya Él decidió, nos salvó. No hay ya nada que podamos hacer para poder reconciliarnos con Él. Ahora Él dice, esfuércense. Ahora Él dice, hágale, dele para adelante. Yo estoy ahí, pero dele. Hacer morir es una orden, por lo tanto puedes hacerlo, porque Él lo dice. Sara creyó, porque era fiel quien lo había prometido. Punto. Otra vez, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hermano, ¿qué significa que ninguna condenación hay? Significa que ninguna condenación hay. ¿Qué nos condenaba antes? Nos condenaba que nosotros éramos practicantes del pecado, nos deleitábamos en él, y eso iba en contravía de la voluntad del Señor. Y dice, ya no estás condenado, ya no hay condenación. Es decir, eso por lo cual el Señor me culpaba, ya no está. O sea, el pecado ya no es una realidad en tu vida para vivirla, o sea, para practicarla, ya no existe. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Hermano, hay una batalla espiritual aquí. Y entre más rápido seamos conscientes de eso, nos va a ayudar todavía más. Mire lo que dice Segunda de Reyes 6:17. Estaba Eliseo y estaba su ayudante. Estaban sitiados por un gran ejército. Y el ayudante estaba, ay, qué terror, nos van a acabar aquí. Y Eliseo dice, bueno, Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor. Mi hermano, el Señor tiene caballos y carros de fuego alrededor tuyo. Ahí están. ¿Por qué? Porque Satanás está tratando de acabarte. Él dice que está como león rugiente buscando a quién devorar. Y ahí están sus ejércitos a venir aquí a dar la batalla por ti. Tú en asistencia del Espíritu Santo. Porque es una batalla. Pero la batalla, ¿quién es el que gana las batallas? Jehová. Él es el que gana las batallas. Si leemos el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel ganó, cada vez que el pueblo de Israel venció, es porque Jehová venció, es porque Jehová lo hizo. Y simplemente ellos salieron. Acuérdense de Gedeón, 300 pelagatos contra 20,000. Y 300 salieron, y 300 ganaron. Y es que eran muy fuertes y muy poderosos. No, tenían al fuerte y al poderoso ahí al lado. Ese fue el que ganó la batalla. Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia y ahora he podido venir para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque visión es para esos días. Hay una batalla espiritual, 21 días, para que llegara el mensajero de Dios donde David. Es fratricida, mi hermano, es algo que no podemos entender a menos que creamos lo que el Señor nos está diciendo. Hay una batalla espiritual que se desarrolla cada día, cada día, cada día. Aquí hay un montón de pensamientos y ¿por qué me dijo eso? Y otra vez tengo que perdonarlo y otra vez se equivocó. Y es que cuántas veces y qué dice la palabra, perdona. Y qué dice la palabra, sométete. Y qué dice la palabra, deleítate. Y qué dice la palabra, si yo te perdoné, pues, hombre, tienes que perdonar. ¿Qué dice la palabra? Entonces es pensamiento contra pensamiento contra pensamiento. Y cuando viene la tentación, ¿cuál es el pensamiento que vas a elegir escuchar? Efesios 6:11 dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Hermano, el Señor ya nos da la herramienta, ahí la tenemos. Quiera Dios que en algún momento podamos meternos más hacia el fondo de qué es cada cosa que se ponía un soldado romano y qué es lo que significa espiritualmente en nuestra batalla. Por ahora el yelmo de la salvación es el que nos permite escuchar solamente los pensamientos del Señor y no escuchar los otros pensamientos que están acá alrededor día a día. Primera de Corintios 13 dice algo genial, maravilloso. No les ha venido ninguna tentación que no sea humana.
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Mi hermano, las herramientas están allí. No hay ninguna tentación que tú no puedas soportar. Eso dice el Señor. Obviamente, en su asistencia, en la asistencia del Espíritu Santo, agarrado a su palabra, sometido a su palabra, conociendo y deleitándote en Él. No hay una tentación en la cual puedas caer. Si tú caes porque quieres, punto. O sea, no hay, ay, pobrecito de mí. No, 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 porque quieres. Se te pegó el deseo de hacerlo, elegiste hacerlo. Eso dice el Señor. Entonces, ¿existe una tentación que sea más fuerte que tú? Lucas 11:14 dice, y perdonando nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, no permitas que cedamos en la tentación. Esa fue la oración que el Señor nos enseñó. No nos dejes caer en la tentación. ¿Quién no nos deja caer en la tentación? Él, sostenido de Él. Si no estoy sostenido de Él, voy a caer las veces que sea, voy a caer y me voy a revolcar y voy a parecer el cerdo allá de nuevo. Pero esa no es la vida que el Señor nos ha propuesto para nosotros a este lado de la eternidad, después de que Él nos ha salvado y nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y ya para ir comenzando a aterrizar, mis hermanos, Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mi hermano, el Espíritu está en pie de lucha, como dicen por ahí unos, en pie de lucha todo el tiempo. Está deseoso de ayudarte, de soportarte, de guiarte por donde debes ser. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, hermano, a los soberbios. Hasta que tú no entiendas, hasta que tú no le digas a Él, Señor, no soy capaz, esto está por encima de mí, no puedo. Sí, ese es el punto perfecto para resistir la tentación. Porque Él dice que resiste a los soberbios. O sea, si tú dices, no, es que yo puedo, o sea, mañana lo voy a hacer mejor, mañana lo esperará, mañana voy a responder diferente, ¡pum! ¿Qué va a pasar? Cuando el borrachito dice, no, hasta hoy, no me tomo uno más. ¿Qué pasa en 15 días, en 20 días? Cuando el mentiroso dice, no, no, ya no voy a decir más mentiras, ya yo sé que eso está mal. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pasar el siguiente día, la siguiente semana? Él resiste a los soberbios, mi hermano. Hasta que no te humilles delante de Él, hasta que no le digas, Señor, no puedo, ayúdame, tú eres el que puede. Ahí es el punto de partida, ese es la plataforma de lanzamiento. Y dice, da gracia a los humildes. Dice, mi hijo, hermoso, precioso, sí, ahí es donde debe estar, ahí, tranquilo, humilde. Entonces venga, yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Yo lo voy a hacer. Y lo hace. Y cuando tú comienzas a ver, ¿y cómo pasó? ¿Y por qué ya no siento esto? ¿Y por qué ya no, ya yo veo eso y no me da lo mismo? Porque tu Señor está haciéndolo, porque tu Señor está allí haciendo que eso ocurra. ¿Por qué? Sometidos a la palabra de Dios. Dice, sométanse pues a Dios, resista al diablo y él huirá de vosotros. Sométete a tu Señor, mi hermana. Sométete a su palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Hermano, ahí está la esencia de esa batalla. Ahí está la esencia de esa batalla, en ese versículo. Que si Dios permite que sea Santiago 4:5, lo único que te acuerdes, gloria a Dios. Y lo vuelvo a leer. ¿Piensas que la Escritura dice en vano que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros los anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues, resistan, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá a vosotros. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Señor, soy de doble ánimo. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Ok, ahí es donde te quería estar, te quería. Señor, no puedo perdonar, no quiero perdonar, lo aborrezco. Ahí es donde te quería. Humillados delante del Señor. Hermano, creer
obedecer y confiar, como dice mi pastor de Sevilla. Sométanse a toda palabra que sale de la boca del Señor. Si tu Señor habla, tú solamente dices, sí, Señor. Lamentablemente hoy muchos cristianos ven a Dios como Salvador y se están perdiendo de la otra mitad de la historia, porque Él no te salvó para que tú hagas lo que quieras. Él te salvó para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas y te equipa para eso. Te da todo lo que tú necesitas para eso. Entonces, cuando tu soberano da una orden, la respuesta más piadosa que tú puedes hacer es, sí, Señor. Él te salvó para que vivas como Él ordena. Decisión. Hoy puedes decidir caer en la tentación o resistir a Satanás. Tú decides, mi hermano. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es otra versión de Santiago. Entonces, ¿qué debe producir el pecado en tu vida? ¿Qué debe producir la tentación en tu vida? Rechazo. Para combatir las artimañas del diablo, nosotros debemos permanecer vestidos con la armadura de Dios, debemos permanecer inmersos en su palabra para reconocer el engaño. Y cuando nos demos cuenta que hemos sido atrapados por las artimañas del engaño, mi hermano, la única salida, arrodíllese, arrepiéntate y humíllate delante de tu Señor. Punto, punto. El oportuno socorro llegará. Mira lo que dice el Salmo 37, versículos 23 y 24. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene tu mano. Cuando el Señor sostiene nuestra mano, mi hermano, no hay artimañas de Satanás que puedan dañarnos. Cuando Él sostiene tu mano. El mundo te presenta la tentación. Tú decides. Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza para ti. Gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor, de reunirnos en torno a ella. Guarda, Señor, esta palabra en nuestros corazones y permítela volver la vida en nuestras vidas, Señor. La gloria, la honra y la alabanza para ti en Cristo Jesús. Amén.